Hola, soy Sergio Andrés Osa y hoy voy a hablar de las razones por las cuales el diseño cuasi experimental es el diseño que después de haber trabajado todas las unidades de este módulo he determinado como el más apropiado para mi proyecto de investigación según mi contexto educativo. En las actividades anteriores fui identificando las características y posibilidades de distintos diseños cuantitativos. Este recorrido me permitió comprender que no se trata de escoger el diseño que ofrece mayor control en términos abstractos, sino aquel que responde mejor al problema y a las condiciones reales en las que puede desarrollarse la investigación. A partir de este análisis, considero que el diseño cuasi experimental es el más pertinente para mi propuesta doctoral. En mi contexto educativo, el problema se relaciona con la necesidad de fortalecer el aprendizaje del inglés mediante una intervención más sistemática, motivadora y sostenible en el tiempo. Mi propuesta incorpora gamificación, seguimiento de la práctica, tutor virtual y retroalimentación mediada por inteligencia artificial. Después de revisar los diseños trabajados en el módulo, considero que el diseño cuasi experimental es el más adecuado, porque me permite aplicar esta intervención en grupos escolares reales y comparar sus efectos aun cuando sea posible reorganizar aleatoriamente a los estudiantes. Cuando no sea posible. Esta es precisamente la razón por la que, después de revisar los distintos diseños del módulo, confirmo que mi propuesta corresponde a un diseño cuasi experimental. Sí puedo introducir deliberadamente una intervención pedagógica y observar sus posibles efectos. Sin embargo, no puedo asignar aleatoriamente a los estudiantes porque los grupos ya están conformados de manera institucional. Esta diferencia es fundamental. Existe intervención, pero no al nivel de control propio de un experimento puro. Por eso trabajaré con grupos intactos y tendré que reconocer las diferencias previas que puedan existir entre ellos. El diseño cuasi experimental se caracteriza por trabajar con grupos existentes, es decir, grupos intactos que no se conforman mediante asignación aleatoria. Este tipo de diseño sí hay una intervención deliberada, pero el control es menor que en un experimento puro. En mi caso, la lógica sería aplicar un pretest, desarrollar la intervención en el grupo seleccionado, mantener una condición habitual en el grupo de comparación y al finalizar realizar un post-test para analizar los cambios observados entre ambas condiciones. Entre las principales ventajas de este diseño encuentro su viabilidad dentro del contexto escolar, porque me permite trabajar con grupos que ya están constituidos y aplicar una intervención pedagógica en condiciones reales. También permite realizar mediciones antes y después y comprobar y comparar los cambios observados entre las diferentes condiciones. Sin embargo, debo reconocer sus limitaciones. Al no existir asignación aleatoria, los grupos pueden presentar diferencias desde el inicio y otros factores propios del contexto pueden influir en los resultados. Por esta razón, las condiciones causales deben de formularse con mayor precaución que en un experimento aleatorizado. En mi propuesta doctoral, el diseño tendría una aplicación directa. Trabajaría con grupos escolares ya constituidos. En el grupo de intervención se implementaría un sistema integrado que combina gamificación, misiones, seguimiento, tutor virtual y retroalimentación mediada por inteligencia artificial, mientras que el grupo de comparación continuaría con la metodología habitual. En ambos casos se realizarían mediciones antes y después de la intervención. El propósito sería analizar si se observan cambios en el desempeño integral en el aprendizaje del inglés y valorar en qué medida esos cambios pueden asociarse con la propuesta implementada. Otro aspecto que hace viable esta propuesta es que no partiría de cero en la recolección de la información. Durante varios años he utilizado cuatro tipos de autoevaluaciones, pruebas tipo IFEX y registros de seguimiento que ya permiten observar diferentes aspectos del proceso de aprendizaje. La intención no sería asumir que estos instrumentos son suficientes únicamente porque ya existen, sino revisar qué mide realmente cada uno, qué indicadores pueden aprovecharse y qué ajustes requieren para la investigación. De esta manera, el diseño puede apoyarse en evidencias construidas dentro del contexto, pero sometidas a un proceso más riguroso de revisión y validación. Como conclusión, este módulo me permitió comprender que la elección de un diseño no debe hacerse únicamente por el nivel de control que ofrece, sino por su coherencia con el problema y con las condiciones reales de la investigación. En mi proyecto puedo aplicar deliberadamente una intervención,
realizar mediciones antes y después y comparar los cambios observados, pero trabajaré con grupos escolares ya constituidos y sin asignación aleatoria. Por estas razones, el diseño cuasi experimental representa la opción más coherente y viable para continuar desarrollando mi propuesta doctoral con mayor rigor metodológico. El diseño seleccionado y sus características se fundamentan en los contenidos metodológicos revisados durante esta unidad. Muchas gracias.